Mateo capítulo 21. ¿Estamos allí? Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Matthew 21, 1 through 11. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu santa palabra, porque en ella tú nos hablas. Y Señor, ahora que recordamos aquel momento glorioso en el que nuestro Señor Jesucristo entró a su ciudad, la ciudad del gran rey, a Jerusalén. Señor, pues no podemos menos que estar agradecidos porque aquello representaba el hecho de que tú te preocupas por tu pueblo, el hecho de que tú te preocupas por nosotros, el hecho de que Cristo Jesús, a pesar de las adversidades, a pesar de toda la oposición que había, cumplió el propósito por el cual vino a este mundo, que es redimir al pecador. Señor, por favor te rogamos que en esta meditación, que tú nos guíes, que tu Señor con tu Espíritu Santo nos instruyas y Padre, que cada uno de nosotros pueda ser agradecido, que cada uno de nosotros pueda meditar en lo hermoso de la obra que el Señor Jesucristo realizó a nuestro favor. Señor, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, sabemos que a este pasaje se le llama tradicionalmente la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Y cuando hablamos coloquialmente decimos, hoy es el Domingo de Palmas, ¿verdad? Y hace unos días estaba hablando con el pastor Glenn y que le digo, entonces, ¿qué vamos a hablar del Domingo de Salmos? Digo, no, de Palmas. Ya ves que Salmo y Palmas, eso es muy parecido. Digo, de Palmas, ¿verdad? Y ya andaba yo ahí confundiendo, pero no, es el Domingo de Palmas. Pero lo que quiero hacer hoy es dar respuesta a una pregunta. Esta pregunta que hacen en el versículo 10. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, escuchen, ¿quién es este? Esa es la pregunta que tenían, ¿quién es este? Entonces, si quieren ponerle título al tema de hoy es Domingo de Palmas y luego entre signos de interrogación, ¿quién es este? Y tenemos que preguntarnos, ¿quién es Jesús? Y lo primero que tenemos que decir es, ¿qué dijo Dios de él? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? ¿Qué dijo el Padre? ¿Recuerdan lo que dijo el Dios Padre acerca del Señor Jesús? Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
El ser más grande que haya existido por la eternidad es Dios. Y Él dice de su Hijo Jesucristo: este es mi Hijo amado, y yo me complazco en Él. Es decir, que todo lo que el Señor Jesucristo hizo tenía la aprobación del Padre. Y cuando a nosotros una personalidad nos aprueba, yo no sé, cuando estás trabajando para alguien que es el que te va a pagar, ¿no? Y llega esa persona y te dice: oh, qué buen trabajo has hecho. Uno como que le da gusto, ¿verdad? Lo mismo cuando te dice: oye, podrías haberte esforzado un poco más, ¿no? Pero si te dicen: bien hecho, estoy contento, estoy alegre del trabajo que has hecho, entonces uno se le sube el ánimo, ¿verdad? Uno se siente alegre, uno se siente animado. Pues el Señor Jesucristo tenía la aprobación del Padre. ¿Y qué dijo Dios de Él? Este es mi Hijo amado. Y si quieren más, también Él dijo: a Él oíd. Escúchenle a Él. Así que eso es lo que nos dice el Padre, resumiendo mucho, ¿verdad? Lo que nos dice acerca del Señor Jesucristo. Así que, ¿quién es este? Pregúntale a Dios. Y Dios te va a decir: eres mi hijo, haz lo que Él te diga. Luego nos tenemos que preguntar: ¿qué dicen sus hechos? ¿Qué dicen los hechos del Señor Jesucristo acerca de Él? Y podemos remitirnos a la pregunta que Juan el Bautista le hizo: ¿eres tú el que había de venir o tendremos que esperar a otro? Entonces él dice: vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los cautivos son liberados, los pecadores son perdonados y los muertos son resucitados. ¿Qué dicen los hechos del Señor Jesucristo? ¿Quién es Él? Él es tu sanador. Él es tu libertador. Él es tu salvador. Él es tu Señor. Él es tu Rey. Eso dicen sus hechos, sin siquiera entrar a lo que dicen sus palabras, ¿verdad? Pero también nosotros podríamos decir: ¿qué dicen las palabras del Señor Jesucristo? Él dice Pedro luego que Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Nadie pudo decir que el Señor Jesucristo mintió en alguna vez. Nadie puede decir: es que era un mentiroso. Al contrario, la gente se asombraba de sus palabras, porque hablaba como quien tiene autoridad, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesucristo nos alimentan, nos sacian, nos desafían, nos consuelan, nos confortan, nos levantan. Las palabras del Señor Jesucristo nos traen de la mentira a la verdad, nos traen libertad. Las palabras de Jesús dicen que Jesús es Dios. Las palabras de Jesús dicen que Él es veraz, que Él es un gran maestro, dicen que Él es un salvador. Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer, podemos decirnos qué dicen sus discípulos, y no necesariamente qué dicen con sus palabras, aunque recordemos que Pedro en algún momento hizo una declaración. Cuando el Señor Jesucristo les pregunta: ¿quién dicen que soy yo? No, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, otros, y bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que dijo Pedro, ¿verdad? Entonces los discípulos lo reconocían como el Salvador, como el Mesías, como el Señor, como el Hijo de Dios. Pero no solamente lo hacían con sus palabras, sino que aquí vemos que los discípulos dicen que Él es el Señor. ¿Por qué? Porque le obedecen. Dice en el versículo 2, diciéndoles, bueno, en el versículo 1 dice, la última parte: Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Dice: desatadla
y traédmelos. Y ahí vemos que el Señor Jesucristo manda a sus discípulos, ¿verdad? Y los discípulos dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. En el versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Los discípulos, ¿qué dicen del Señor Jesucristo? Dicen, Él es digno de nuestra obediencia. Él es nuestro Maestro. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Él es nuestra esperanza. Y si queremos ponerlo más coloquialmente, Él es nuestro jefe. Él manda y yo obedezco. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? Dijeron, ay, maestro, es que vamos a encontrar problemas. El Señor Jesucristo les advierte lo que iba a pasar, ¿no? Dice, ustedes vayan, van a encontrarse un asna, van a encontrarse un pollino, desatad el asna, traérmelos. Y dice, y si alguien sale y les pregunta que por qué los desatan, ustedes tienen que responder esto. El maestro lo necesita y luego se los va a devolver. Entonces ahí vemos que los discípulos no se pusieron a resistir. Ellos dijeron, es el Señor el que está hablando. ¿Quién es este? Es el Salvador. Él es el Maestro. Él es el que manda. Él es Dios mismo. Así que ellos van y le obedecen. Y me gusta esa palabra. Los discípulos van y fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Somos discípulos de Él, ¿verdad? Y es necesario que hagamos como Él mandó. Punto. A nosotros nos puede gustar más o menos lo que Dios nos manda. Pero ¿saben qué? Nuestra bendición está en hacer como Él mandó. Luego también podemos decir ¿qué dicen las bestias? En este caso son 2 animales de carga, ¿verdad? Pero diríamos, las bestias no dicen nada. Las bestias nada más llegan, las desatan, las llevan. Y lo que es curioso es que ese pollino, no creo que un pollino que yo estuviese estado amansado, porque parece que no había montado nadie. De hecho, no había montado nadie en él. Eso significa que él estaba sin domesticar, sin domar. Y sin embargo, el Señor Jesucristo monta sobre él. Porque su creación, en este caso los animales, no se rebelan contra él, se someten a él. Y fíjense el animal que está utilizando un burro, ¿verdad? Porque nosotros decimos, no, si hay alguien que no va a obedecer, que se va a rebelar, es un burro, porque no hace caso, por eso se les llama burros, ¿no? O a veces cuando no hacemos caso es que burro eres, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no hacemos caso. Pero en este caso, este animal le obedece, se sujeta y permite que el Señor monte sobre sus lomos. Porque la creación se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con los vientos? ¿Qué pasó con el mar? El Señor les dijo, tranquilitos, cálmense. Y hubo bonanza. Se tranquilizaron, ¿verdad? Así que podemos decir que en este caso sí la creación le obedece, se somete a su señorío, se somete a su voluntad. Pero implícitamente tenemos que preguntarnos qué dice de quién es este hombre nuestras posesiones. Porque hay unos hombres, y aquí en este pasaje, pero en otro paralelo se dice, hey, ¿por qué desatan el asna? ¿Por qué se los llevan? Y dice, el Señor lo necesita. Y no rechistan, ponen sus propiedades a disposición del Señor. Así que la pregunta para nosotros es esta: ¿qué dicen mis propiedades de quién es este? O sea, ¿de quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo para tu vida? Con lo que yo tengo, ¿demuestro que el Señor Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿O con lo que yo tengo, demuestro que el Señor no es mi Señor, que yo tengo otro Señor? Y hace un rato cuando les leía acerca del suceso en el que Marta lava los pies o unge los pies del Señor Jesús con ese perfume, vemos que Marta nos está demostrando que sus posesiones
dicen que Él es el Señor y que Él se merece lo mejor de mí. Dicen que su corazón no está en algo valioso, que pone al servicio del Señor eso valioso que ella tiene para honrarle, para glorificarle. Porque las posesiones de ella dicen que Él es digno de lo mejor que yo poseo, de lo mejor que yo tengo. Y tendré que preguntarme, porque aquí uno tiene que analizarse, no se trata de tirar la piedra, a ver, ¿tú qué piensas? ¿O qué dicen? No, ¿qué dicen mis posesiones? Mis posesiones hablan de que el Señor Jesucristo es mi Señor, o mis posesiones dicen que yo tengo otro Señor, que ellas son mi Señor, porque esa era la dicotomía, el problema en el que se enfrentaban, o al que el Señor Jesucristo llama a la gente. No puedes tener a dos señores. O es el Señor Jesucristo tu Señor, o es el dinero tu Señor. Y ahí, ¿qué vas a elegir? ¿Qué elegimos nosotros? ¿A quién queremos servir? Si quieres servir al Señor, entonces las posesiones que tengas son una herramienta que vas a utilizar para honrarle a Él. Pero si tus posesiones son tu Señor, tú vas a ser la herramienta para esas posesiones y tú vas a estar dominado por esas herramientas, o por ese dinero, o por lo que tú tengas, por lo que tengamos. Porque eso suele suceder. Aquel o aquello que es tu Señor es lo que va a guiar tu vida. Es lo que va a determinar tu caminar, lo que va a determinar tus acciones. ¿Qué determina tus acciones? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Qué determina mis acciones? ¿Qué me lleva? ¿Qué me manda? ¿Qué es mi Señor? Así que aquí, ahí respondiendo esa pregunta, ¿qué dirá? Ahora, también tenemos que preguntarnos, ¿qué dicen los profetas? Porque nos dice aquí en el versículo 4, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por quién, por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí Zacarías es el profeta al que está haciendo alusión. ¿Qué dijo Zacarías acerca de quién es este? Dice, díganle a la hija de Sión, díganle a Jerusalén, esa ciudad a la que está entrando hoy el Mesías, a la que está entrando el Señor, a la que está entrando el Salvador, a esa ciudad, a esa multitud que se pregunta, ¿quién es este? Díganle que abra sus oídos y que escuche bien. Abran sus ojos y vean que ahí está su rey, dice. Ahí viene su rey. ¿Dónde? ¿Dónde está esa pompa que traen los gobernantes? Dice, no viene así. No vienen elefantes, no vienen camellos, no vienen caballos. No viene una comitiva, no vienen soldados, no vienen guardias ahí protegiéndolo para que nadie se levante contra él. No viene con su séquito de protectores. No viene con riquezas, no viene con joyas, no viene con altanería, no viene con orgullo, no viene con soberbia. Dice ahí, ese que ves ahí es tu rey, el Señor Jesucristo. Y míralo cómo viene manso. Y fíjense que no dice que viene débil, viene manso. Porque Él es poderoso, pero tiene todo su poder controlado. Él viene tranquilo. Porque el Señor Jesucristo es manso. Porque el Señor Jesucristo es humilde. Porque no viene a provocar una revolución, sino que viene a traer paz. Viene a que la gente pueda experimentar la salvación que Dios está ofreciendo. Que Dios Padre está ofreciendo a un pueblo que ni siquiera reconoce. Recordemos que el Señor Jesucristo, en otro pasaje, nos dice que cuando Él está entrando a Jerusalén, llora por Jerusalén. Porque dice, si al menos conocieras hoy en tu día lo que es para tu paz. Porque muchas veces
Yo he querido traerte o cubrirte, protegerte como la gallina cubre a sus polluelos. Dice, pero no quisiste. Y aquí está el Señor Jesucristo ofreciendo esas alas que cubren, que protegen. Pero el pueblo, ¿y quién es? ¿Y quién es? Se preguntan. Ya te lo dijo Zacarías, míralo, Él es tu rey, que viene a ti, viene manso, viene sentado sobre un asna. Pero no, él no viene sobre el asna. No dicen, bueno, quieres aclarar, es sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso es lo que dijo el Mesías, eso es lo que dijo el profeta. Él es el rey. Punto. Y luego nos preguntamos qué dice la multitud. ¿Qué dice la multitud acerca de aquel? En el versículo, seguimos para continuar con el orden. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Eso está relacionado con lo que dicen los discípulos, que dicen hay que obedecerle. Pero también nos dice en el 8, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, dice, en las alturas. Ahora ya sabemos lo que significa Hosana, ¿verdad? Hosana es salva ahora. Y esa expresión de salva ahora es se puede entender como una petición, pero también se puede entender como una declaración. Hay algunos que cuando están diciendo Hosana, ese salva ahora, están diciendo, está ya aquí nuestra salvación. Pero otros que todavía no entienden, que todavía no lo reconocen, están diciendo, sálvanos, Señor. Entonces, es lo que sucede hoy. Algunos están diciendo, a mí el Señor ya me salvó. Está aquí mi Salvador. Gracias, Señor, por tu salvación. Pero otros que todavía no les ha brillado la luz, que todavía no lo han conocido, todavía dicen, sálvanos, Señor. Estoy hundiendo, sálvame, rescátame. Yo no sé cuál es la condición en la cual tú te encuentres hoy. Si tú al Señor Jesucristo lo quieres aclamar, si le quieres gritar diciendo, sálvame, Señor, rescátame, líbrame, dame de tu salvación, o si le estás diciendo, Señor, gracias porque ya me salvaste. Gracias porque ya he visto tu salvación venir a mi vida. No sé cuál es tu situación, pero cualquiera sea, si ya el Señor está en tu vida, dice, Dios sana. Gracias, Señor, porque me salvaste. Pero si dices, Hosana, Señor, sálvame, pídeselo con fe. Pídele que te salve, que te limpie de tu pecado, que te restaure, que te haga un hijo de Dios o una hija de Dios. Dile, Señor, sálvame. Quiero ver tu salvación en mi vida, porque sin ti yo estoy perdido, sin ti estoy en la oscuridad. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a salvar. Vino a salvar a su pueblo. Así que vemos que aquí nos dice, Hosana dice primero al Hijo de David. O sea, pídanle salvación al Hijo de David o reconocen la salvación en el Hijo de David, que es el Señor Jesucristo. Luego dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego dice, Hosana en las alturas. La salvación que necesitamos no ha venido o no viene de los gobernantes, no viene de los movimientos políticos, no viene de las revoluciones, no viene de las revueltas. La salvación que el pueblo necesita, el pueblo de Israel necesitaba, es la salvación que viene de las alturas, dice. ¿Y saben qué? Nosotros podemos poner nuestra esperanza en la salvación que el hombre te pueda dar. Pero ¿sabes qué? La salvación eterna solamente viene de arriba. Por eso es importante que levantemos nuestros ojos al cielo y digamos, Señor, quiero de tu salvación, hosana en las alturas.
¿Qué decía la multitud? ¿De quién es este? Él es el Salvador. Necesito que me salve. Algunos decían, ya me salvó, ya vino mi salvación, ya está aquí mi salvación. Y otros decían, tráeme la salvación. Pero eso es lo que pedía la multitud. Pero ¿saben qué? Hay una gran multitud que no dice nada. Hay mucha multitud, mucha gente que decide ignorarlo. Mucha gente que mira para otro lado, que no entienden, que no reconocen que el Señor Jesucristo es el Salvador. Y no le claman, no dicen hosana, no dicen sálvame Señor, porque muchos de ellos están ciegos y ni siquiera saben que están perdidos, porque están en la oscuridad, porque no les ha brillado la luz. Pero también ellos necesitan del Señor. Hay mucha gente que está perdida en sus delitos y pecados y necesitan la luz de Cristo. Y pidamos a Dios por ellos, porque la luz de Cristo les brille, para que no enfrenten la muerte estando en tinieblas, sino que puedan enfrentar la muerte, que cuando la enfrenten, que la enfrenten estando en Cristo Jesús. Toda la ciudad se preguntaba, ¿quién es este? Y miren lo que nos dice el versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y la declaración hasta cierto punto es cierta, ¿verdad? Hasta cierto punto nada más. ¿Él es Jesús? Sí, ¿verdad? ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Él es el Salvador. Él es el que trae la salvación de Dios. Eso es verdad. Luego ya nos dice que es el profeta. Sí, uno de los oficios del Señor Jesucristo era ser profeta, ¿verdad? ¿Cuál era la función del profeta? Proclamar al pueblo la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es la máxima expresión de Dios para este mundo. Nadie puede conocer a Dios mejor que a través de Jesucristo. La mejor forma de conocer a Dios es conociendo al Señor Jesucristo. Cuando conoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, cuando lo conoces como ese amigo, como ese Padre, como aquel que te ama tanto que entregó su vida por ti, como aquel que te rescata, como aquel que te da una nueva oportunidad, entonces es como mejor puedes conocer a Dios. Porque a Dios nadie lo vio jamás, dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que en ese sentido sí es un profeta, pero más que profeta, porque es Dios con nosotros, Él es el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios nos visitó. Él es Jesús, dice. Este es. ¿Y cuál es su procedencia? Dice, pues viene de Nazaret, de Galilea. Pero en realidad no venía de ahí, ¿verdad? ¿O sí? Allí se crió. Pero sabemos que él nació en Belén. Pero en realidad, la procedencia del Señor Jesucristo es del cielo. Y aquel verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque el verbo, la palabra, el verbo divino, el Señor Jesucristo, no tiene origen humano, tiene origen divino. El único que nos puede llevar al cielo es el que descendió del cielo. El único que nos puede hablar con claridad de lo que hay en el cielo es Él, porque Él vino del cielo y porque sabe lo que hay en el cielo. Y Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré y os llevaré, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. El que no vino de Nazaret, sino que vino del cielo. Pero la pregunta es, ¿qué dices tú de Jesús? ¿Quién es
este. ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey? ¿Le has entregado tu vida a Él? Es aquel al quien tú dices, Señor, aquí está mi vida, la rindo a ti, tómala. Yo no sé qué hacer con ella, pero tú sí sabes. Toca mi vida, transforma mi vida, obra en ella. ¿Quién es el Señor para ti? Muchas veces decimos, no, es que el Señor es mi Señor, pero ¿saben qué? A veces nos engañamos porque el Señor, mis hechos muchas veces no dicen que Cristo sea el Señor. Mis hechos muchas veces me dejan diciendo yo ni siquiera lo conozco. Me dejan como muchos de estos que dicen, ¿quién es este? Es como que no les ha caído. No se han dado cuenta. ¿Quién es este? Pregúntate. ¿Quién es para mi vida? ¿Quién es Él para ti? Para tu diario vivir, para tu diaria relación con Dios, para tomar tus decisiones, para actuar o para no actuar, para hablar o para quedarte callado. ¿Quién es Él? ¿Es el Señor el que abre tu boca y el que cierra tu boca? ¿El que te levanta, pero también el que te deja sentado? ¿El que te dice avanza o el que te dice quédate quieto? El que te dice, como dijo a sus discípulos, ve, porque yo sé que vas a tener obstáculos, pero ve. Aquel que te dice, no tengas miedo en darme lo mejor, en darte tú mismo. Porque aquí me causa un poco me llama la atención. Si te dicen que para qué sueltas el asno, dile, el Señor lo necesita, pero luego te lo va a devolver. El Señor necesita utilizar a nosotros, necesita utilizar nuestra vida. Lo que tenemos, ya sean habilidades, talentos, nuestro corazón, nuestras manos, nuestras posesiones. Pero no es porque nos quiere despojar y decir, quédate en la miseria. Tranquilo, dice. Nada de lo que tú des a Dios lo vas a perder. Nada de lo que demos a Dios lo perdemos porque Él no es deudor de nadie. Al contrario, lo tenemos todo. Todo lo que tenemos es por Él. No somos nada sin Él. Es Él de quien tú puedes decir, Señor, contigo estoy lleno, pero sin ti estoy vacío. Señor, yo no quiero estar sin ti, quiero estar contigo. Yo no quiero ser mi Señor, quiero que tú seas mi Señor. Quiero que seas mi Rey, quiero servirte, quiero honrarte y quiero glorificarte. Si no conoces al Señor Jesucristo como Salvador de tu vida, si no le has pedido que te perdone, que te transforme, que te salve, hoy es un buen momento para que tú le digas, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es un buen momento para que también proclames, como dijo, dile a la hija de Sión, mira a tu rey, viene a ti. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Es el que viene a ti, una y otra vez. Sé sabio y no lo rechaces. Oremos. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos llamas de muchas formas, porque nos hablas de muchas maneras. ¿Y quién eres tú, Señor? Tú eres el que nos levantas por la mañana. Tú eres el que nos envías el agua, la lluvia, para que podamos saciar nuestra sed. Tú eres el que nos da el sol para que podamos calentarnos. Tú eres el que provee para nuestras necesidades. Tú eres, Señor, el que nos das trabajo. Tú eres, Señor, el que nos das esperanza. Tú eres, Señor, el que nos das vida eterna. Tú eres, Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el más grande. No permitas, Señor, que dejemos de verte. No permitas que dejamos de adorarte. No permitas que desviemos nuestra mirada hacia lo vano. No permitas, Señor, que caigamos en la vanidad o que nos perdamos. Señor, por favor, permítenos honrarnos y glorificarte y decir, Hosana, bendito el que viene
en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. A ti, oh Señor, damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.